por invitarnos a ser parte de este momento histórico para el país. ¿Por qué les digo que es un momento histórico? Porque el señor presidente Andrés Manuel López Obrador nos instruyó a trabajar de distinta manera, a que son nuevos tiempos y es otra manera de hacer política, y que el gobierno federal tendría que estar dedicado a la construcción de consensos, de acuerdos, a que hubiese lo que inició hace unos días, un diálogo democrático. El que hoy un representante del presidente de la República, del gobierno federal, esté aquí en este recinto, en este pleno, pues es un hecho histórico. Nunca antes en la historia del país se había iniciado o se había hecho un trámite de constitucionalidad, si así se le puede llamar a una iniciativa. Los congresos locales forman, junto con el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados Federales y Cámara de Senadores, lo que conocemos como el constituyente permanente. De tal manera que si una reforma constitucional, para que sea plenamente válida, debe de ser aprobada por la mayoría de los congresos estatales. En algunos casos las constituciones locales exigen las 2/3 partes de los integrantes de esas legislaturas locales. En otros, como es el caso de Chiapas, basta con la mayoría simple. Y en el pasado, pues cuando no existían instrumentos modernos de comunicación, me imagino que hasta palomas mensajeras deben haber usado para mandar las minutas de reforma constitucional. Yo recuerdo, eso sí, que cuando fui diputado local, pues ahí estábamos en la oficina de la Junta de Coordinación Política y de repente hablaban y te decían, ahí va un fax con la iniciativa de la reforma, lo estamos mandando casi al mismo tiempo a todas las legislaturas. Y empezaban los del viejo régimen pues a pelearse por qué Congreso lo aprobaba primero. El caso es que en una tarde ya estaba aprobado por toda la mayoría de las legislaturas locales, pero esos eran otros tiempos. Ahora el presidente nos ha enseñado y nos ha instruido a actuar de distinta manera, y por eso en el caso de Chiapas pues yo me permití, primero porque es el jefe político del Estado, con pleno respeto sí a la división de poderes locales, pero el gobernador del Estado, y en este caso Rutilio, que es un gran gobernador y que tiene toda la autoridad moral y política, me permití llamarle, comentarle que íbamos a hacer un ejercicio como este. Me dijo, claro, nosotros vamos a apoyar en todo, pero en todo lo que el Congreso del Estado nos solicita, y por eso pedimos al presidente de la Junta de Coordinación Política, Melgar, el diputado Melgar, que pudiese fijarnos una fecha para presentarnos aquí ante ustedes, ante el Pleno, y explicar de qué trata la minuta de reforma constitucional que ustedes discutirán, y pues yo espero que aprueben en las próximas horas. Por eso estamos aquí, porque son otros tiempos y son distintas maneras de hacer política. El presidente, y esa es nuestra convicción, nos dice, nos instruye a mantener permanente comunicación con los estados y en este caso con los legisladores locales. Nunca antes había estado, como le dije, un representante del gobierno federal, mucho menos un secretario de Gobernación en este recinto ante el Pleno, presentándoles a ustedes qué contiene el contenido de la iniciativa que va a ser sometida a su consideración y a la votación de ustedes. Seguramente, porque así lo comentó la presidenta de la Junta Directiva, pues será en la próxima sesión en la cual se discuta esta minuta, que básicamente es una reforma al artículo transitorio que da origen a la Guardia Nacional, es el 5º transitorio. Yo, en honor a la verdad, tengo que decirles que
que esta no es una iniciativa origen desde el Poder Ejecutivo. Esto significa que no es una iniciativa de ley que de inicio lo hubiese presentado en ejercicio de sus facultades constitucionales el presidente de la República. Para hablar con toda sinceridad, y a nuestros hermanos pues acostumbramos a hablarles con toda sinceridad, pues esta iniciativa la presentó una diputada del PRI, o en esa época, el día 2 de septiembre, diputada integrante de la fracción parlamentaria del PRI, Yolanda de la Torre, que ahora pidió licencia y es presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Durango. ¿En qué consistía la minuta de origen, la iniciativa de origen? Pues una reforma para aumentar el tiempo de permanencia de la Guardia Nacional en labores de seguridad pública. Ese tiempo de permanencia vencía en marzo del 2024. Y qué bueno que se le ocurrió o que trabajó en la preparación de esa iniciativa la diputada y que se le ocurrió presentarla en ese momento, porque hubiese sido muy complicado que en 2024, cuando todo el país prácticamente estaría a punto de iniciar el proceso electoral federal que nos llevaría al relevo en la presidencia de la República en junio de 2024, pues hubiese sido prácticamente imposible que se hubiese conseguido construir una mayoría constitucional que nos diera los votos en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Primariamente la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de origen, discutieron y aprobaron con el voto de las 2/3 partes esta iniciativa. Así como les estoy comentando, nada más prorrogando la vigencia, en lugar de que terminara el plazo en 2024, va a terminar en marzo del 2028. Esa minuta pasó a la Cámara de Senadores, donde había que construir nuevos consensos. Se trabajó más o menos durante 15 días. Varios senadores integrantes de otras fracciones parlamentarias pues hicieron la propuesta a los senadores de Morena, del PT, del Verde y del PES, de agregar o hacer algunos añadidos a la minuta. Creo que en técnica legislativa, y los legisladores y las legisladoras federales que aquí nos acompañan hoy, Ismael, Mario Yergo, Ismael Brito, que es su paisano, Mario Yergo, que también lo es, a Mayrani Peña, Andrea Chávez, Zulema Adam, que aquí nos acompañan y a quienes agradecemos que hayan apoyado sin nada que le impidiera que hayan apoyado 2 veces la votación, y gracias al trabajo de ellos y de 357 compañeros legisladores más, esta reforma es posible. Entonces, en la Cámara de Senadores se discutió, se hicieron algunos agregados, entre ellos básicamente 3. Primero, hay un párrafo de ese transitorio que dice que a partir de la reforma constitucional la Fuerza Armada Permanente podrá prestar los servicios de seguridad pública con su propia organización y con sus medios. ¿Esto qué significa? Que constitucionalmente es válido ya, bueno, una vez que sea aprobado por la mayoría de los legisladores, es válida la participación de nuestro ejército, de nuestras Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Pero fueron más allá, porque no nada más le dieron ese matiz constitucional, sino que agregaron cómo debe de ser regulada la participación de las Fuerzas Armadas. Y establecieron 5 parámetros de medición que ya habían sido, desde luego, definidos por la Suprema Corte y que además obligan a que estas tareas lleven 2 premisas básicas: el respeto a los derechos humanos, como así en esta etapa, porque si algo hay de reconocer es que para bien nuestro ejército, nuestras Fuerzas Armadas, esa institución leal al Estado mexicano que son nuestras Fuerzas Armadas, pues ha actuado con un escrupuloso respeto a los derechos humanos, y además
se le hizo el añadido de que también respetando las tradiciones de nuestros pueblos indígenas. Eso es algo que tampoco se había discutido ni de lo que se había hablado